cerca de la orilla, hijos, padre, hermanos, todos con pura buena vida, disfrutando Ñuqui Mapu, cordillera con sus penas que nos vienen a entregar pura vida, pura vida. ¿Con qué cara vienes tú a privar naturaleza? Ella nace siempre libre, muy llena de riquezas, te las quieres apropiar, pero no te pertenecen, así que aprende a perder. A mí me ha tocado siempre. Lárgate nomás, pero llévate tus rejas de toda naturaleza. Sé que a ti no te gusta perder, por eso te vamos a correr. Te da susto la wea, el pueblo te buscará, así que aprende a correr. Tú ya tienes, córrele, córrela, corre. Hoy día vamos a conversar sobre lo que está pasando y lo que pasó durante esta semana, cuáles fueron las películas, las más de 60 obras que se recibieron y por supuesto estamos como de forma inédita en la Plaza Janequeo, rebautizada como Plaza Janequeo, ex Plaza de Armas de Temuco, en el corazón del Wallmapu, para contarles lo que va a pasar este día. Como toda la semana ha sido presencial y también virtual en esta modalidad híbrida que ha definido el FIC Wallmapu para volver a usar los espacios públicos, conectarse con la gente y que pueda acercarse de forma gratuita, por supuesto, como es el espíritu de FIC Wallmapu, hasta los distintos lugares, las salas donde se han presentado las obras y también este día que es de cierre, que puedan estar hoy día acompañándonos. Comenzamos en un rato más, pero primero vamos a comentarles lo que ha sido esta semana. Ustedes pueden ver las películas que se extendió hasta el día domingo, se ha extendido el cierre de las películas, ustedes las pueden ver a través de la página oficial del FIC Wallmapu, www.ficwallmapu.cl. Es muy fácil, ustedes ingresan, seleccionan la película y de forma gratuita, sin ningún acceso, van a ver las distintas obras que están ahí disponibles hasta el día lunes en la tarde, hasta las 23:59 horas van a estar disponibles las películas para que las puedan ver. Hoy día, como les decíamos, estamos en la Plaza Janequeo. Dentro de muy poco va a comenzar el acto oficial que está encabezado por la Lamien Luz Marina Huenchucoy, trabajadora social y que por supuesto es miembro activo del FIC Wallmapu y que ha hecho por supuesto la conducción de la obertura y también hoy día nos acompaña en el cierre, así que le enviamos un saludo muy cariñoso y mucho nehuen para esta jornada. Les queríamos comentar que, al igual que el día lunes, la cantante Silvia Falcón, cantante quechua, soprano, va a estar hoy día también en este lugar para compartirnos su música y así por última vez estar en vivo. Así que tienen muy poco tiempo para que puedan venirse a la plaza y puedan disfrutar de la música, del arte y por supuesto de la película que se va a estrenar hoy día de la destacada realizadora mapuche Claudia Guayquimilla. Tenemos muchas sorpresas esta noche y queremos partir la jornada conversando sobre lo que ha sido, por supuesto, esta semana. Como ya les decíamos, hay obras que se están mostrando de distintos realizadores y realizadoras indígenas de Wallmapu y del mundo. Y también hay una parte muy importante del FIC Wallmapu que tiene que ver con el desarrollo de distintos proyectos audiovisuales del Wallmapu y del mundo. Para eso, esta noche vamos a conversar con uno de los realizadores, vamos a conversar con Octavio Comba, él es director afro-argentino que está participando del Mapu Lab y que por supuesto también está esta noche con nosotros para poder conversar. Vamos a invitarlo, estamos en vivo,
Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por conversar con nosotros. Queremos preguntarte primero cómo estás, cómo te has sentido esta semana. Bien, estoy muy bien. La verdad que fue una experiencia única, increíble, como Wallmapu nos abrió los brazos. Nosotros venimos de Argentina con un proyecto que está participando en el Mapu Lab, un proyecto de largometraje documental que trabajamos sobre la afrodescendencia. Yo soy afrodescendiente y el trabajo es sobre el racismo estructural en Argentina a través de mi experiencia personal y mi familia, de donde lo abordamos y bueno, tuvimos la oportunidad de participar acá en el Mapu Lab para desarrollar y increíble la verdad con las tutorías, se han enriquecido mucho en general todos los proyectos, el nuestro en particular, y intercambiar con colegas de distintas latitudes, hermoso, la verdad que fue muy linda la semana de trabajo y de intercambio sobre todo. Sí, me gustaría que nos contaras un poco más sobre Pardo Blanco, este largometraje que están realizando y lo que significa para los realizadores y las realizadoras, directores, llevar adelante estos proyectos que muchas veces es complejo por los recursos que se necesitan para esto y estas instancias realmente son enriquecedoras, como decías tú, para el desarrollo. Sí, Pardo Blanco lo venimos desarrollando aproximadamente hace un año. Es un proyecto que obviamente me atraviesa muchísimo porque es personal, es un trabajo sobre todo sobre mi familia, sobre mí, sobre lo que significa ser afrodescendiente en Argentina, un país que se autopercibe como el más blanco de Latinoamérica. Llegaron en barco. Exacto, y bueno, venimos desarrollando hace un año, hemos estado en instancias de otros laboratorios y vimos la oportunidad de Mapu Lab y nos mandamos a participar. Por suerte quedó seleccionado y bueno, estos días fueron de verdad bastante crecimiento para nosotros. Sí, es muy importante recalcar eso, que el festival este año hizo una convocatoria abierta a distintas obras audiovisuales y de ahí, por supuesto, una selección y ustedes estuvieron durante el desarrollo de estos talleres, que además, como comentábamos antes de la entrevista, la importancia de la presencialidad y de volver a ocupar los espacios públicos también es muy importante y por supuesto que el proceso de aprendizaje es diferente. Sí, claro. Estar presencial y en contacto con el otro en una instancia de aprendizaje es mucho más nutritiva que con la mediación de las pantallas y la virtualidad que lo hace todo como más distante, más laxo y en donde quizás el conocimiento es más difícil de transmitir o de generar mejor conocimiento con lo que se transmite presencialmente, ¿sí? Haber conocido compañeros, colegas de Guatemala, de Bolivia, de Chile y de Colombia, intercambiamos muchísimo y experiencia porque nos damos cuenta que producir en nuestras regiones, en nuestros países y territorios es complejo en Latinoamérica y nos damos cuenta que estos espacios son súper importantes para que el cine latinoamericano crezca y sobre todo con temáticas locales que muchas veces es difícil. Sí, además ustedes recorrieron algunos lugares, estuvieron en Nueva Imperial y me parece que en algunas otras comunidades donde pudieron conocer y también vincularse con la gente de los territorios. ¿Qué les ha parecido recorrer el Wallmapu, este territorio que me imagino que tienen visiones desde fuera de lo que significa estar acá en este territorio? Sí, es la primera vez que estoy en Wallmapu y fue una experiencia muy linda, compartir con la comunidad y el intercambio de conocer, por ejemplo, los tejidos mapuche y lo que significan y los que son esos dibujos y sobre todo eso, como que aprender de la cultura mapuche que hacia afuera, incluso internamente, estando estos pocos días en Chile, es muy complejo y yo creo que está buenísimo que exista este espacio para que se deje de estigmatizar o crear falsas ideas de lo que es la comunidad mapuche. Claro. Justamente queremos agradecerte, Octavio, desearles por supuesto que haya sido una muy buena instancia y esperemos ver el proyecto. ¿Cuándo debería estrenarse o cómo van avanzando con eso? Por ahora seguimos en desarrollo, tenemos muchas ganas obviamente de ya filmar la película, pero sentimos que estamos en un proceso que debemos por lo menos conseguir los fondos para hacerlo y sobre todo, bueno, alianzas. Es un desafío importante y sobre todo alianzas en la región y por qué no internacionales como para que después se vea y
que el cine sea un espacio de disputa también de sentidos y de las producciones, lo que decimos como realizadores, sobre todo afrodescendientes e indígenas. Bueno, Octavio, muchas gracias entonces por conversar con nosotros, por contarnos la experiencia que han tenido esta semana. Nosotros nos quedamos acá para comentarles que estamos realizando esta jornada de cierre del festival, que está, por supuesto, hay mucha gente en este momento en la Plaza Janequeo. Hoy día se presenta también Silvia Falcón y queremos que hagas una invitación para que la gente venga. Aún alcanza, hoy día está una película muy importante de Claudia Guayquimilla, una realizadora mapuche que ha tenido varias obras destacadas por el contenido, porque visibiliza de alguna forma la lucha que tiene el pueblo mapuche, pero por supuesto desde el cine, muy importante, así que una invitación a la gente. Bueno, quienes estén en la ciudad que se acerquen a la plaza y quienes no, que estén conectados y conectadas para poder verlo, que va a estar buenísimo. Y Silvia Falcón, increíble, una voz preciosa, directo desde Perú, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, Octavio. Nosotros los dejamos invitados desde acá. Como ya les comentábamos, estamos transmitiendo este cierre del festival a través del Facebook Live de Ficoalmapu, también en las distintas plataformas, YouTube, también a través de Ufrovisión. En Ufrovisión estamos conectados, por supuesto, y vamos a transmitir lo que va a ser esta jornada de cierre del Ficoalmapu. Así que me gustaría que me pudieran comentar si estamos ya iniciando el festival. Bueno, los dejamos invitados, todavía tienen tiempo para alcanzar a ver la película que ya les decíamos de Claudia Guayquimilla y por supuesto pueden seguir viendo las obras a través de www.ficoalmapu.cl. No, me comentan que tenemos un breve retraso en la transmisión en vivo, estamos, en la transmisión presencial. Como ya les decíamos, estamos de manera híbrida, pero mientras les puedo comentar algunos datos que están muy importantes, son muy importantes de este festival. Como ya les decíamos, en las distintas salas de forma presencial y virtual ya se han presentado más de 60 obras de todo el mundo, de los distintos pueblos. Conversábamos el otro día con Silvia Falcón también y con otros invitados, la importancia que tiene visibilizar estas obras que han estado durante esta semana en distintas salas, en la Universidad Mayor, también en otras universidades que están siendo un importante soporte para que la gente pueda acercarse de manera presencial y pueda verlas. Otro dato más de 30 trabajos se vieron desde todo el mundo. Eso es muy importante porque a través de esta forma híbrida se ha hecho posible que a través de internet y de la página oficial del Ficoalmapu se puedan visibilizar. Transmitimos conversatorios desde el pueblo afro, el foro Coyantún Kimun también y el conversatorio virtual Amul Puyi, además de la jornada de inauguración y de clausura. Recordarán ustedes que en la jornada de inauguración estuvimos conversando con Silvia Falcón. Ella se va a presentar en pocos minutos más en este escenario. Luego se va a presentar la película de Claudia Guayquimilla, pero sobre Silvia Falcón les queremos comentar que para quienes no la vieron el otro día, ella es una soprano del pueblo quechua y que está realizando un trabajo muy importante. Ella viene desde Dubái, desde una obra, y en esta tarde va a estar con nosotros en pocos minutos más, así que ahora sí damos paso a la presentación presencial desde el centro de Temuco, desde la Plaza Janequeo. Ya tienes. Córrele, córrela. Córrele, córrela. Córrele, córrela. Córrele, córrela. Córrele que te vamos a buscar. Córrele que te vamos a encontrar.
pregunté cuánto tiempo disfrutamos de este amor, que esta tierra no está sola. Taimapu kisulelai, amutunge gusawenyefe, ándate ladrón malo, que Gualmapu sea libre. Amuñe, 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 amuñe. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chupenga, I went to la guen, yirun men piñañe, iwe chat konañe. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chupenga. Mari kompu che, pu lonco, pu machi, pu ñempin, melelo tarukameu, pu echequeche, el chaquezomo, pu pichiqueche, pu reima ta acompanho leluta fachi traun, yeni luta figualma, pu piñeluta troquin, zungo, quiñepo yen chalin kompu la mienta, leluta fachi traun meu, tu fachi guarria meu, temuco piñelu, quiñepo yen chalin kompu la mien. Saludar afectuosamente a todas las autoridades, nuestras autoridades que están en los territorios, Lonco, Machi, Ñempín, a los jóvenes, a los niños, niñas y sus familias que están en los territorios, también en la ciudad y en otros países que nos están acompañando y que nos están brindando también sus energías, su fuerza para desarrollar este festival. Hay temáticas relevantes desde la espiritualidad, desde el Mapuchiquimún, que son los saberes propios, ¿cierto?, de los pueblos y que los pueblos hermanos a través del cine y las artes los dan a conocer en este festival. Pero antes de comenzar, de presentar, ¿cierto?, todo lo que viene, hay un elemento súper relevante que está presente en el Ñatún, en el Ostragún, en el Palín, también en el Ulugún, cuando una persona, ¿cierto?, fallece, como yo lo comentaba en la inauguración. Se hace ayecán, está presente la música en el Elugún cuando fallece una persona, se realiza el funeral, se le hace 4 días y 4 noches, se le conversa a la persona cómo era cuando era niño, cuando joven, los roles que desarrollaba esta persona, hasta para que descanse su cuerpo y su espíritu, ¿cierto?, se vaya al Lafkenmap. Y un elemento transversal que está ahí presente tiene que ver con el afafán. Para iniciar este cierre, ¿cierto?, de este gran festival de harto trabajo de una semana, lo invito por la mien a entregar todo el Nehuen para que también nos entreguen la fuerza para cerrar este festival con 2 afafán. Pua afafán por la mien. Felei, melei Nehuen.
Bien, vamos bien con el Mapuzungún, ¿cierto? Ya, Doa Fafán, ya. Caquiñe, otra. Ya. Ahora sí, por ahí estamos mejor. Bien, como Figualmapu quisiéramos agradecer a los cineastas que nos han acompañado, a los participantes de nuestro espacio Mapulab, de proyecto audiovisual en desarrollo, y a sus tutores. En especial a las comunidades Saltapura, Escuela Cerro Loncoche y Choquinmapu, que nos recibieron en las muestras comunitarias y las salas donde hemos estado presentes esta semana. En especial un reconocimiento porque nos han abierto las puertas de sus casas desde su intimidad, ¿cierto? Y esto es muy, muy relevante para Figualmapu, que nos hacen también partícipe y poder llegar a los distintos territorios y compartir el arte, el cine en cada uno de los espacios. También queremos agradecer al equipo que hace posible este proceso de comunicación indígena, a todos los voluntarios que han participado con entusiasmo y se han ido sumando también a este 7º festival. Todos hemos trabajado para tener un festival con modalidad presencial y virtual. A la Lamien Carolina Gallardo, ¿cierto? La Carol, que también está participando, dio el inicio con sus palabras para toda la gente que está en sus casas. Este año la apuesta fue realizar un evento abierto a nivel internacional y en territorio mapuche, Gualmapu, donde nosotros estamos, donde existe una historia, existe un contexto donde estamos hoy día parados, conversando, ¿cierto? No olvidar procesos de colonización, los distintos parlamentos, también lo que ocurrió a mediados del siglo XIX, cuando el Estado chileno desconoce todos los distintos tratados y se genera también el mayor genocidio hacia nuestros pueblos y en el caso mapuche, ¿cierto?, a nuestra gente. Pulamien, destacamos que por primera vez la clausura de Figualmapu es al aire libre. Ya una alegría de poder cerrar en el espacio público, de posicionar, ¿cierto?, el cine y las artes en el espacio público, muy, muy relevante. Es un hito estar en esta plaza que ha sido denominada por la sociedad civil, por los movimientos, las organizaciones como Plaza Janiqueo. Importante reivindicar y posicionar también los nombres Mapuzungún, nuestros grandes héroes mapuche, que por mucho tiempo la escuela quiso negar, la historia quiso negar, sin embargo, nuestros grandes héroes, las mujeres héroes mapuche han estado siempre en el colectivo humano, ¿cierto?, en la memoria histórica de nuestros cuifiqueché, de los jóvenes y también de cada uno de nosotros. Y también en nuestro rol de reivindicar estos espacios. Bien, Pulamien, Compuchemble, Tefachi Tragunmeo, estos días de festival, un grupo de realizadoras y realizadores, de productoras, productores, ¿cierto?, de diversos territorios han estado en un laboratorio de proyecto audiovisual en desarrollo, nuestro Mapulab. En este momento, Pulamien, queremos invitar a una gran lamien, Janet Payán, para hacer entrega del premio Mapulab y del reconocimiento que en alianza con otros espacios de formación e industria audiovisual entregamos a los proyectos seleccionados. Queremos invitar también con Afafán, mientras ella llega a este escenario, Afafán Café. No es solo uno, siempre son par, es dual. Ya. Caquiñe, están tensos. Ya. Chaltu lamien, María Compulamien, Compuweni. Chaltu por estar acá esta noche, esperando que todo el mundo esté bien y muy feliz, Lamien, que nuevamente usted nos acompañe y también comentarles. Voy a tratar de ser breve porque es un largo proceso, ¿no? Pero bueno, en principio partir comentando que estamos felices, ¿no?, por la cantidad de realizadores y productores y realizadoras indígenas, ¿no?, que han postulado a nuestro Mapulab, un espacio de formación en laboratorio, que cada año va aumentando en el entusiasmo en ser parte de este proceso, ¿no? Y que desde Figualmapu hay una apuesta, ¿cierto?, por impulsar con el fin de poner en valor la mirada desde los pueblos originarios, fomentando la autorrepresentación y su producción desde los distintos territorios. Este año Figualmapu pudo impulsar una ruta formativa de los pueblos indígenas
que dio inicio en Queyugún, ¿no? Una residencia que en Mapuzungún quiere decir ayuda mutua y trabajo colaborativo, ¿no? Y que continuó esta semana con el Mapu Lab, en el que desde este lunes 14 de marzo recibimos en Temuco, en Wallmapu, a 13 profesionales de 10 proyectos en etapa de desarrollo audiovisual, quienes participaron de manera presencial y que seguramente tienen que estar por ahí, ¿no? Espero, a ver, caso las luces no nos dejan ver, pero ahí caso se pueden poner de pies para que los conozcan y sepan que es verdad lo que estamos comentando. Vienen de diferentes partes, de Guatemala, de Colombia, bueno, de Santiago, del sur, de la Patagonia, ¿no? Y están, bueno, también de acá, de Gulumapo, de Temuco, que junto con ellos, ¿no? También 6 realizadores de 3 proyectos participaron de manera virtual, ¿no? En esta ruta formativa, que contó en una primera etapa con destacados guionistas, directores, directoras, productoras como Armando Bautista, mixteco de México, Karin Cuyún, directora, productora mapuche, Gabriela Sandoval, productora y gestora cultural, y Nicolás Rojas, realizador Nusabi, también mixteco, también de México. Y en esta segunda etapa de Mapu Lab, cuyo foco fue la producción y lo que es llamado como la internalización del cine indígena, estuvo encabezado por Gabriela Sandoval, en un entrenamiento de los pitchers, también con Florencia Rodríguez, una productora, y también con conferencistas que de manera virtual estuvieron con nosotros, ¿no? Eloísa Gómez, que abordó distribución y programación, Gerardo Michelin, de una revista electrónica especializada en cine, Latam Cinema, Consuelo Castillo, productora y distribuidora, y David Hernández, del pueblo Guayú, de Venezuela, ¿no? Que abordó los circuitos de difusión y distribución indígena. Para todos estos productores y productoras, directoras y directores, hay un incentivo, ¿no? El jurado compuesto por Karin Cuyún y Gabriela Sandoval, me dicen acá que tuvo una difícil labor, ¿no?, de escoger al mejor pitch de esta nueva versión de Mapu Lab. El premio es de algo así como un poco más de 600.000 pesos, tiene un incentivo económico para que le va a permitir al equipo de producción poder asistir a otro encuentro o fortalecer el trabajo de difusión que están realizando, ¿no?, y de fortalecimiento de su propio proyecto. Y el jurado eligió, a ver, caso está acá, Buscando a mi familia, de los realizadores y productores Viviana Mamani y Gary Maldonado, ambos de Bolivia. Pero continuamos, ¿no? Además tenemos varios estímulos que buscan principalmente que los proyectos que participaron puedan continuar su trabajo de fortalecimiento. Lo insisto porque quizás muchos de los proyectos que están acá, que estuvieron trabajando y que no van a ser mencionados, el jurado, tanto Gabriela como Karin, consideran que sus proyectos ya deberían estar en rodaje y estar en una etapa distinta, ¿no? Nosotros como Figualmapu estamos en alianza, logramos alianza con Conecta, Corriente Lab de Perú, Acampadoc de Panamá, Sanfic Industria de Santiago y tenemos los siguientes incentivos, ¿no?
lo que les permitirá a los proyectos participar de manera directa en los diferentes espacios. Entonces, selección directa conecta con los raíces de Chile es para Johnny Marino de Bolivia con Cutiña. Eso es en octubre en Santiago de Chile, ¿no? De manera presencial también. Sanfic Industria entrega 2 selecciones directas para su espacio de Santiago Lab, ficción y documental. Laboratorio de Proyectos Iberoamericano en Desarrollo, quien seleccionará 15 proyectos de toda Iberoamérica. El proyecto seleccionado para Santiago Lab en la categoría de ficción es para Pie de Tierra, de Leiser Chiquín. Que está por acá, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? El proyecto seleccionado para Santiago Lab documental es para Pardo Blanco, de Octavio Comba, Argentina. Este proyecto, quiero mencionar que es un proyecto de autorrepresentación sobre lo afro, ¿no? Bueno, dice, además, ambos proyectos participarán de las mesas de negocio de Sanfic NEC, reunión one-to-one, 1 a 1. Seguimos con el encuentro latinoamericano de cine no ficción corriente en Perú, que es para La Libertad pour l'Amor. También está por acá, ¿no? De Tamara Uribe y Amarante Espinosa, y que cuenta con la producción de Felipe Morgado, que nos acompañó durante este lab. Acampadoc, que tiene lugar en julio, la residencia número 9, y es para La Agonía del Tiempo, de Alex Cruz y Marco Panatonic, productor. Bueno, esperamos de Figualmapu, la verdad, agradecemos a cada uno de los realizadores y de los equipos que creyeron y hicieron posible este espacio, y esperamos, ¿no?, que pronto poder ver las películas acá en Figualmapu. Así que, Mañum, Chaltumay Lamian. Afafán, Afafán Pulamien, ya. Huetreni Pulamien, ¿hace frío? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Ni el Huetren? ¿Chem? Putral. Pelei Pulamien, Amulei Teninzumú. Vamos a prepararnos para lo que viene ahora, invitarlos también a deleitar, ¿cierto?, la música, como decimos nosotros acá, el gul cantún, el gul, ya la presencia de la música en todo y cada uno de los espacios de nuestra vida cotidiana, ya en la conversación con los viejitos, con nuestros mayores, aquellos que nos criamos con los abuelos. Siempre el gul cantún, el canto, está presente en la enseñanza de los valores, de la educación y también de la experiencia de lo que es la vida. Así que ahora, Pulamien, quisiera invitar a que podamos deleitar, ¿cierto?, con la música que nos trae la hermana, la Lamien, embajadora cultural del pueblo quechua, Silvia Falcón, quien ya estuvo con nosotros en la jornada inaugural y que hoy día va a estar junto a usted en este escenario aquí en la Plaza Janequeo. Pulamien dejó en este escenario a la Lamien, que por ahí viene, Silvia Falcón, que viajó y que estuvo toda la semana en Figualmapu acompañando cada uno de los procesos, visitando los territorios también. La recibimos en este escenario con Puafafán Café, ¿ya? ¡Ya! ¡Caquiñe! ¡Ya!
Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Llegó a su fin el festival. Qué días tan intensos y lindos hemos vivido todos. Yo estoy profundamente agradecida al FIC Wallmapu por haber pensado en mí, por haber pensado en nosotros, en el maestro Pepe Céspedes y yo, y traernos desde el hermano Perú para poder compartir con ustedes música peruana y sensibilizarnos con la misma columna vertebral de los Andes y de nuestra música maravillosa de los pueblos originarios y los idiomas a los que debemos retornar siempre como nuestras lenguas madres. La lengua madre es, como su nombre lo dice, esa cuna en la que nosotros hemos sentido arrullados por el cariño y el amor materno. Nunca lo debemos olvidar y lo principal es que hay que enseñárselos a nuestros hijos. Así no mueren las lenguas. Vamos a escuchar del sur del Perú este Huifalitay.
Muchísimas gracias, qué emoción. Como diría nuestro poeta mayor en el Perú, el gran César Vallejo, qué emoción bravía y selecta compartir este escenario en esta hermosa plaza, en esta tarde que nos ha bendecido con un poquito de calor de Temuco y con ustedes, por supuesto, con esa apreciación, con esa sensibilidad, con ese motivo del corazón para compartir música. Muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso para el maestro Pepe Céspedes que nos acompaña en los teclados el día de hoy. Seguimos con los carnavales, maestro. Al norte del Perú, Cajamarca. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Eso, arriba. Nos calentamos un poquito. Después bailamos. Vamos, maestro. Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones en el pecho, dos melones. Y dos cuartas más abajo, y dos cuartas más abajo, la cueva de los leones, la cueva de los leones. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Eso. Muy bien. Dicen que los hombres tienen en el pecho la alegría, en el pecho la alegría. Y dos cuartas más abajo, y dos cuartas más abajo, el cañón de artillería, el cañón de artillería. Es Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Eso. El norte de Perú, Cajamarca y su jocoso carnaval, la Matarina. Compadrito Lucifer, un regalo te he de hacer, un regalo te he de hacer.
lean al maestro, por favor, no lean al maestro. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. ¿Quieren cantar un poquito, Matarina, Matarina? ¿La hacemos? ¿Sí? Vamos, a ver, maestro. Matarina, Matarina de algodón, si no lloran. Muy bien. Una vez más. Matarina, Matarina, Matarina. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Muchas gracias. Ya saben el aviso que les da el compadrito Lucifer con la suegra. Muchos de nuestros carnavales siempre se ha dicho que en nuestra música peruana, en general me imagino que la música de los Andes o la música tradicional está cargada de mucha nostalgia, de mucha pena, que en el Perú siempre se dice que el hombre andino carga una nostalgia y una tristeza. Pero tenemos este tipo de carnavales que son muy jocosos, que son muy de juego, ¿no? Finalmente el carnaval significa eso, pucllay en quechua significa juego, jugar. Y eso también tiene que ver, siempre estamos nosotros tratando de fomentar este repertorio que desestigmatiza mucho de lo que nos pasa en los pueblos andinos en el Perú. No solamente se llora, que también es riquísimo llorar de nostalgia y de pena, sino también se canta de alegría. Vamos a compartir con ustedes lo que yo considero que es el segundo himno del Perú. Después del himno nacional está esta hermosa canción que fue compuesta en 1913 por el maestro Daniel Alomía Robles. Esta canción que dio la vuelta al mundo, que tiene muchas versiones y creo que es por la cual se conoce mucho más la historia musical del Perú. El Cóndor pasa. En sueños vi tus alas alcanzar la eterna luz de tu Padre Sol, Cóndor. La libertad de tu vuelo inmortal en los Andes de mi corazón está, en nuestro corazón, Cóndor. Ay, Song Hoi Ki Song Hoi Chikwa
Gracias. Muchas gracias. Nos vamos con otro set de carnavales que el otro día los compartimos en el teatro y muchas personas nos dijeron, yo me quería parar a bailar y a cantar. Bueno, ahora tienen todo el espacio de la plaza para pararse a bailar. Estoy muy agradecida, de verdad, perdón. A la organización del Figualmapu, todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Realmente nos hemos sentido como en casa en estos días. Para nosotros ha sido una experiencia fenomenal, para mí, porque primera vez he pisado tierra mapuche, estoy muy conmovida y estoy convencida una vez más que son más las cosas que nos unen desde el corazón en los pueblos originarios y en todos nuestros países que las que nos separan. Deberíamos luchar y pelearnos realmente porque esa homogeneidad sea más cercana, porque ese cariño sea más cercano. Deberíamos de realmente pedir por más amor entre nuestras naciones siempre. Muy agradecida a su amiga Silvia Falcón, están aquí, el maestro Pepe Céspedes. Nos vamos con Temuco en el corazón. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Ahora sí bailamos un poquito, el que quiera, porque hace un poco de frío. Este carnaval que le dice, niña, muchacha de la pollera roja, ¿qué estás haciendo ahí en el maíz? Le voy a contar a tu papá, le voy a contar a tu mamá lo que te he visto haciendo en medio de la chacra del maíz. Traviesa. Arequipa. ¡Hey! ¡Juntos! Cantemos, bailemos todos este carnaval, cholitos y morenitos, todos a bailar. Cantemos, bailemos todos este carnaval, cholitos y morenitos, todos a bailar. Es el carnaval negrito, vamos a gozar. En el carnaval negrito me darás tu amor.
maestro Pepe nos quedamos hasta las 5 de la mañana acá en la plaza zapateando el guayno. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Cantemos, bailemos sobre esta granada. Cantemos, bailemos sobre esta granada hasta que reviente agua colorada. Hasta que reviente agua colorada. Eso. Cantemos, bailemos todos este carnaval, cholitos y morenitos, todos a Pulamien, cuánta emoción, cuánta energía, y lo importante, ¿cierto?, lo que nos une también con el pueblo mapuche es posicionar a través del canto, la música, la lengua materna. Así que estamos todos emocionados, qué gran artista. Obviamente no queremos que se vaya, ¿quieren caquiñé? Mleinewen, ¿hay fuerza o no? Caquiñé, que se escucha, a ver. Caquiñé es otra. Dejamos en este escenario a la Lamien Silvia Falcón con su compañero en este escenario donde se va a también estar transmitiendo, después lo pueden estar viendo todo el territorio. Lamien, es suyo el escenario, Chayeltum. Ya. La ciudad imperial. Eterno Cusco, Cusco en las alturas del Machu Picchu. ¿Ah? Este maravilloso tema de nuestra tierra, del ombligo del mundo. Muchas gracias, Temuco. Bali, chali, sabas, ñare, niña, chale de veras, may pirachtin conqui. Bali, chali, sabas, ñare, niña, chale de veras, may pirachtin conqui. Es cascaura y conope, niña, chay de veras, y mataru anja. Cascaura y conope, niña, chay de veras, y mataru anja. ¡Qué lindo! Hermosa flor de la sierra, jilguero, cholita cusqueña. Hermosa flor de la sierra, jilguero, cholita cusqueña. Por valles, montes, quebradas, jilguero andino, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, jilguero andino, ¿qué estarás haciendo? Por favor, luz a esas estrellas que están bailando, por favor. Eso es, denle los pasos, cusqueñitas. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Una vuelta.
Perú llaqtanchik. Eso. Vale, chale, sopa, niña, chale, veras, may verás, tinconqui. Vale, chale, sopa, niña, chale, veras, may verás, tinconqui. Cascaura y conape, niña, chale, veras, y mataruanja. Cascaura y conape, niña, chale, veras, y mataruanja. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, cholita cusqueña. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, cholita puneña. Por valles, montes, quebradas, jilguero andino, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, jilguero andino, ¿qué estarás haciendo? Ahora sí, vamos a sacarle lustre a la plaza de Temuco. Peruacha, peruacha, trigucha, heroecha, heroecha. Saracha, peruay, peruacha, peruacha, trigucha, heroecha, heroecha. Eso. Figualmapu ya tiene ballet para el próximo año. Acá está el ballet, por favor, contratadas. ¡Vamos arriba! Una más, maestro. Saracha, peruay, peruacha, peruacha, trigucha, heroecha, heroecha. Saracha, peruay, peruacha, peruacha, trigucha, heroecha. Con gran emoción agradecemos, despedimos a la Lamien Silvia Falcón, que estuvo toda la semana, ¿cierto?, con su compañero acá acompañando, apoyando, pero sin duda uno de los elementos importantes de este último canto, este último cantún, ¿cierto?, que tiene que ver con la expresión del cuerpo, ya, de cómo la música nos ayuda también a sanarnos, de como decía la papay Elisa Bendaño, del que nuestro cuerpo, nuestro calor, ¿cierto?, está enfermo, ya, porque la naturaleza también está triste, pero la música nos ayuda a recuperar, a generar el equilibrio también en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, así que tan importante y tantos elementos presentes ahí que tienen que ver también con la filosofía propia de los pueblos originarios, en este caso también del pueblo mapuche. Chayel, Tucumpu, Lamien. Queremos agradecer, pero antes queremos conversar un poquito, hacer algunas preguntas, que nos cuenten, que le cuenten también a este público. Ha llegado harta gente, agradecerle. Y yo creo que me está faltando algo también. El aplauso para los bailarines. Por favor, ¿sí? para mi ballet, por favor, Para mi su cuerpo de ballet. baile. Ya. Es hermosa, muchas gracias. Ya. Lamien, ¿cómo se ha sentido esta semana de festival, en sus presentaciones, en su visita a la comunidad Saltapura, en todos sus recorridos? ¿Cómo lo siente? Y la verdad que hemos coincidido con mi esposo en que un espacio
para promover el arte desde el séptimo arte, en este caso desde el cine, es muy peculiar, ¿no? Eso ha sido muy peculiar encontrarlo aquí en Temuco, no es muy común, no se da mucho así. Hemos conversado con también otros muchachos, realizadores de los diferentes países que han venido acá y hemos coincidido en que este tipo de espacios donde se promueve no solamente el arte a través del cine, sino las lenguas originarias y esta especie de bastión de nuestras culturas. Eso me parece que es muy importante, es algo trascendente aquí en Temuco y creo que ya empezó a irradiarse a toda nuestra América Latina y estoy muy feliz, estamos muy felices de poder haber sido parte de este encuentro. Bien, Lamien, aquí hay un elemento también clave que nos ha traído en su música, que tiene que ver con la lengua materna de los pueblos originarios, en este caso del quechua. ¿Por qué cree usted que es relevante para el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias? Yo pienso que en países como los nuestros, con tanta diversidad de lenguas, porque recuerden que no solamente en el Perú no solamente es el quechua, sino tenemos más de 48 lenguas originarias, incluidas las de la Amazonía, dentro de una sola nación, una sola república, por decirlo, es bastante variado, es muy diverso, es amplísimo, y eso quiere decir que tenemos nosotros una explosión de diversidad en todo el territorio. Igual sé qué pasa aquí, igual hemos comentado con algunos compañeros, por ejemplo en Guatemala, que el otro día Leiser también nos comentaba, que son muchísimas lenguas originarias las que se tienen, y eso nos hace reflexionar, porque entonces quiere decir que nosotros ahorita tenemos niños que están hablando esa lengua, adolescentes que están ávidos de tener espacios donde poder desarrollar su propio arte en su lengua madre, y eso para mí es fundamental, porque si no se dan esos espacios, estamos como mutilando, ¿no?, a nuestras nuevas generaciones. Y lo que sí siento que es importante es que las lenguas originarias en general se tienen que hablar. Los espacios se promueven, pero se tienen que hablar. Nosotros, los mayores, tenemos la responsabilidad de pasar eso a nuestros hijos, porque lengua madre es eso, la madre, los padres pasan la lengua a sus hijos. Si nosotros nos avergonzamos y no hablamos nuestra lengua a nuestros hijos, se va a perder. Vamos a cortar ese trayecto natural de la herencia que tienen las lenguas, y siento que eso nos ha pasado a muchos de nosotros. En mi caso, en el Perú, por la discriminación, mis padres no nos hablaron quechua cuando nosotros éramos chiquitas, porque tenían miedo de que en Lima, en la ciudad, a uno le puedan decir serrana, chola, paisana y todas esas cosas peyorativas que se dicen, y no nos enseñaron, y ha sido a través del arte que yo he regresado al impulso que me da mis raíces, y vivo muy orgullosa y feliz de lo que soy, porque he viajado por los Andes y siento que no hay cosa más hermosa que ser auténtico, ¿no? Pelé y Lamien, agradecer sus palabras, Fafán también para Lamien, que lleguen bien a sus casas, un agrado, un orgullo para Fiwalmapu poder tenerlos acá junto a los territorios también, así que le agradecemos, la despedimos, lo despedimos a ambos con Afafán, que lleguen muy bien y esperando también que lleven los mejores recuerdos de territorio mapuche, Wallmapu, para sus tierras. Muchas gracias. Nos hemos sentido como en casa, que hemos ido a la comunidad Santa Pura. La verdad que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos en general. Está bien. No, complementar, simplemente agradecerle a Silvia, porque gracias a su talento, a todo lo que está haciendo por la música peruana, estamos viajando y trayendo un poco del Perú a donde vamos. Agradecer al FIC Wallmapu el trato que nos han dado, el recibimiento, las personas de Janet, de Loreto, de Ángel. De verdad nos vamos llenos de energía, muy amables. Agradecemos nuevamente haber estado con nosotros, lo despedimos también con Afafán. Ya. Muchas gracias, Pulamien, Caquiñé, ya. Qué emoción también, Pulamien, la presencia de los niños, de las niñas en este cierre del Fiwalmapu. Y por supuesto, recordando el tema central de este festival, que tiene que ver con los mayores, con los fichaqueché, de la importancia de su rol en la transmisión de los conocimientos, en su rol también de la experiencia y el rol que nosotros tenemos con los mayores, la importancia de no dejarlos solos, de estar ahí presente, de que ellos tienen mucho que entregar y que también desde la filosofía propia de los pueblos, ellos están ahí cumpliendo un rol en los territorios, las autoridades ancestrales están ahí presentes.
Feley Pulamien, ahora quieren dar una mirada de lo que ha sido esta semana del Fiwalmapu, de este festival, de esta 7ª edición. Vamos con un video resumen de esta 7ª edición del festival. Atrahuil con los pasajes, armemos un vacilón, armemos este cumbión, armemos un vacilón, armemos este cumbión. Atrahuil con los pasajes, atrahuil con los pasajes, armemos un vacilón, armemos este cumbión, armemos un vacilón, armemos este cumbión. Después el mapu nos venimos a encontrar, todos juntos a cantar, a curruquear que la tierra mapuche mira este mar a mar, cruza la cordillera y el Estado Nacional. Nos quieren dividir, nos quieren enfrentar, si quieren guerra les daremos. Guaytán, somos una sola raza, yo mismo amo el fun, si es que acaso no me crees, lo digo en mapudungún. Gualmapu, territorio mapuche, un solo tubún, territorio mapuche, un solo quimón. Gualmapu, territorio mapuche, un solo quimón, territorio mapuche, un solo quimón. Recupérele la mien, recupérele nomás, que a usted le han hecho daño, lo han humillado, lo han usurpado, lo han cogoteado, nos han matado, nos han robado, nos han saqueado. Después el mapu nos venimos a encontrar, todos juntos a cantar, a curruquear que la tierra mapuche mira este mar a mar, cruza la cordillera y el Estado Nacional. Nos quieren dividir, nos quieren enfrentar, si quieren guerra les daremos. Guaytán, somos una sola raza, yo mismo amo el fun, si es que acaso no me crees, lo digo en mapudungún. Gualmapu. Feley, este ha sido el trabajo y todo lo que se ha llevado, los trames, los territorios, en cada uno de los espacios donde Fiwalmapu, cierto, se ha acercado. Y también escuchamos a los lamienes de Huechequeché ahí en la música, así que ellos también nos están acompañando y visitando en las páginas, cierto, de internet. Nos están siguiendo. Mañón con Pulamien por la escucha, por la compañía y por estar aquí presentes. Sabemos que muchos han viajado de otros territorios para llegar acá a Temuco, para acompañar a este cierre del festival. Pulamien, ahora comentar que el jurado internacional de Fiwalmapu se compone de personas de amplia trayectoria en procesos tanto cinematográficos como también territoriales en sus respectivos pueblos y comunidades. Me refiero a la lamien del pueblo Wayú, Leiki Uriana, Milady Domico del pueblo Embera, Luna Marán del pueblo Zapoteco, Ángeles Cruz del pueblo Ñu Sabi, Patricia Yaylico del pueblo Huaranca, Marina Mobo del pueblo Mojeño, Trinitario, David Hernández del pueblo Wayú, Bernardo Yarzún del pueblo Mapuche y el destacado documentalista el Huenuy Vincent Carelli. Pulamien, este jurado ha querido reconocer a los trabajos que forman parte de la selección oficial del evento en las 11 categorías temáticas que relevan los temas que como festival nos interesa destacar. Pulamien, a continuación, en voz del Jurado Internacional de Fiwalmapu, presentamos las películas reconocidas en esta 7ª edición. Hola, mi nombre es Leiki Uriana, soy realizadora del pueblo Wayú y quiero saludarlos desde La Guajira, Colombia. Olá, mi nombre es Vincent Carelli, no soy indígena, pero aliado incondicional de los pueblos indígenas.
Jurado de la categoría Defensa del Territorio, les saludo desde Brasil. Ha sido muy grato poder ver todas las películas que participaron en esta categoría. Creo que son películas muy valiosas e importantes para todos los pueblos indígenas. Se destaca un trabalho cercano, real, directo e espontâneo, que realiza desde dentro un completo recorrido por la resistencia comunitaria del pueblo Machacalí en Brasil, ante las consecuencias del despojo territorial. Un potente largometraje documental que nos permite aproximarnos a las diversas luchas indígenas del Abya Yala por la defensa de la vida y que da cuenta de nuestro sentir colectivo y como pueblo frente al territorio. El reconocimiento es para Esta Tierra es Nuestra, de los directores Israel y Sueli Machacalí, Carolina Canguçu e Roberto Romero. Queria falar que meu nome é Sueli Machacalí. Nós pensamos de gravar esse vídeo no Renhac Manhãão, porque nós, Machacalí, todos os cantos preservou os nossos rituais e nosso canto e nossa memória. A memória nossa, ela está viva dentro dos pajés. A memória dos pajés sempre gravou, né, as histórias, porque os cantos, ela preserva. Todos os passos que meu povo deu, Machacalí, ele gravou no canto. Os cantos que contam a história toda. Aí os pajés escolhemos de mostrar o lugar onde que era os passos que ele deu, né, onde que a moradia, Catabatia, né, foi essa história que os pajés começaram a contar antigamente, né. También queremos destacar como jurado internacional un cortometraje en la categoría Defensa del Territorio. Se entrega este reconocimiento a una sensible ficción mapuche que resalta por su guión, fresca cotidianidad, sutileza en la narrativa e interpretación actoral, siendo elementos que refuerzan y entregan credibilidad al relato, mientras que a su vez refleja una problemática con sentido social. El reconocimiento es para Puchikalu Inche, disculpe la pronuncia, cuando era chique, del director Gabriel Huarracán. Mari Compuche, Mari Capupiñí, Capulamián. Un saludo para todos. Los integrantes y trabajadoras del festival, y un saludo para todos los asistentes también. Estoy muy agradecido, estoy muy feliz de haber participado en este festival, estoy muy agradecido por el reconocimiento también que nos han entregado a nuestro proyecto Pechica Lo Inche. Muy agradecido y feliz de toda la ardua labor que realizaron para poder levantar este festival y entregarlo de una manera tan bella para todos los asistentes. Así que Mañón, Pupiñí, Capulamián y Peucayal. Hola, mi nombre es Milady Domico. Yo soy perteneciente. Hola, mi nombre es Milady Domico. Yo soy perteneciente al pueblo Embera Eyávida y una de las juradas de la categoría de Identidad y Cine Comunitario. La siguiente categoría de cine comunitario vamos a hacerle el reconocimiento a un trabajo que sobresale por su experimentación y argumentación. Es una obra que cautiva en la medida de que es evidente la participación de los jóvenes, las mujeres jóvenes de la comunidad por narrar historias que suceden en su territorio y lo hacen desde una manera jugando o adquiriendo recursos narrativos y técnicos que no son para nada literales y que mencionan estas cuestiones de violencias al interior de las comunidades respecto al ser mujer allí. Este ejercicio narra desde las miradas propias toda esta vivencia y todo este ejercicio de formación, un poco de coformación que hace esta obra y se llama No Ñantari.
Ijata heri kaniripe, insameta he. Nunca andaba heri, pojo kanatsia paniru, pana kena. Te, pisai kanahe, no tsameta ite tanainti. Hola, mi nombre es Luna Marán y pertenezco al pueblo zapoteco. Les saludo desde Guelatao, en la Sierra Norte, en el estado de Oaxaca, al sur de México, en representación del Jurado Internacional del FIL Gualmapu. Para la categoría Identidad, se reconocen en este trabajo los aspectos identitarios aymaras, la contemplación de lo natural, la mirada situada y en primera persona. Una respuesta poética al contexto mundial de pandemia y encierro en el que hemos estado, a su vez, un corto esperanzador. Se destaca en el tratamiento estético y técnico que embellece la narrativa y hace que cada cuadro de esta obra sea armonioso. Un discurso sobresaliente que apuesta por generar una narrativa que refleja cómo se construye la identidad de un pueblo aymara en conjunto a todos los seres que habitan el territorio. El reconocimiento en la categoría de identidad es para la película Jizca Pacha, Pequeño Tiempo. Invitamos a este escenario a la Lamien Marta Salgado a entregar la estatuilla a Lamien Johnny Marino, el director. Un aplauso, por favor, o una fafán, lo que ustedes quieran. Gara la fafán, parece, sí. A fafán, ya. Lo quería ver despierto. Ya. Atrás. Ya. El afafán de Gualmapu. Ya. Gracias. En esta oportunidad, el Jurado Internacional del FIL Gualmapu ha decidido entregar una mención en la categoría Identidad, destacando este trabajo como un ejercicio de co-creación, una búsqueda de enunciación a partir de la propia intimidad, apostando por la exploración con el lenguaje audiovisual durante toda la obra. Una apuesta que visibiliza las luchas por la desterritorialización en los pueblos Shipibo y Sirio, a su vez que visibiliza las complejidades de las maternidades y las diversas formas colectivas de construir la identidad. La mención es para la película Solo el mar nos separa. مرحبا كارولي, مرحبا كريستي. Cristi, Raicha Visquiraca de Natu Festival, Natu gran reconocimiento en América Nacupi. Chévere cigar tu matón, solo hermanos separa un Nacupi. Hola a todos, todas, todes, soy Nergin Tewolde, les saludo desde Chiapas, México, muy contenta, muy emocionada. Un saludo desde Bolivia, mi nombre es Marina Mobo, pertenezco al pueblo mojeño trinitario y jurado de la categoría Mujeres y Lengua. En la categoría Mujeres distinguimos un trabajo realizado por una directora afro que aborda diferentes procesos a partir de ser mujer afrodescendiente en un sistema violento, racista y colonial. Se destaca la búsqueda de la autorrepresentación que realiza la directora desde diversas miradas para contar sus propias historias, además de reconocer este largometraje, el aporte al fortalecimiento de los procesos de directoras indígenas y afro en el cine y el audiovisual. El reconocimiento es para la película Negra.
Sosiégate, por favor. ¿Qué es lo que tú estás buscando, mi negra? Hola a todos, todas, todes. Soy Nergin Tewolde. Les saludo desde Chiapas, México. Muy contenta, muy emocionada por este reconocimiento de la película en la categoría Mujeres del Festival FIC Wallmapu. Muy contenta. Estoy aquí hablando yo, pero bueno, hablo en nombre del resto del equipo, que es un equipo muy grande, que estuvimos detrás de la película. Por supuesto, muy agradecida con las compañeras que aparecen en la película. Negra es una película que habla sobre racismo y sobre lo que implica el ser mujer negra en México. Muy contenta de que haya sido seleccionada en su festival y de verdad muy agradecida por este reconocimiento. Muchas gracias. El jurado ha querido entregar una mención en la categoría Mujeres a un cortometraje que muestra una compleja y atrevida apuesta en poner en el debate la violencia en el interior de las comunidades. Se destaca por la importancia de mirarnos y levantar nuestras voces colectivas en contra de la violencia. En este caso, mediante la exploración audiovisual colectiva que da como un resultado un relevante y potente corto en el formato docudrama. La mención es para el trabajo Ñonantari. Un saludo a todas y todos, soy Sofía Chapal Marcos, joven Asháninka, integrante del equipo realizador del cortometraje Ñonantari. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Yoseli Hilera Coral, también joven Asháninka y parte del equipo que ha producido Ñonantari. Queremos agradecer a Wallmapu por la organización de este festival y el reconocimiento que se nos otorga en la categoría Cine Comunitario y en la mención categoría Mujeres. Nos enorgullece compartir estas importantes distinciones y nos motiva a seguir visibilizando con voz e imagen propia las diferentes situaciones que vivimos las mujeres y los jóvenes indígenas del Perú. Pasonki Marani, Pasonki Wallmapu. Gracias a todos, gracias Wallmapu. Soy Aloca Yoquio Carquil, tengo 9 años, vivo en la comuna de Padre Hurtado y pertenezco al jurado Chuyú. Marrimari Compuché, mi nombre es Juan Pablo, tengo 12 años, vivo en Peuché, en la comuna de Xochol, y soy parte del jurado Chuyún. Cushailan, soy Camila Secubel y vivo en Sinacantán, Chiapas, México. Soy parte del jurado Choyún del FIC Wallmapu, el jurado de niñas y niños. Quiero compartir la película reconocida de nuestra categoría, que es Margarita, una niña afrochilena. Nos gustó mucho esta serie, pues tiene historias muy interesantes que no conocíamos. Es muy divertida y nos gustaron los personajes y pues los efectos especiales son muy buenos. Bueno, muchas gracias y felicidades a la película ganadora. Y pues, Toucayal y Colaval. Janet Petzi ha entregado la estatuilla a la Fundación Rescatando Sueños. Adelante Lamien en este escenario para hacer la entrega. Ya, Nehuen Lamien, Faple, por acá. Asquiaruma, Gilat Kuyakitanaka, buenas noches. Para mí es un verdadero honor ser portadora de este reconocimiento tan maravilloso que a través del FIC Wallmapu se le da a este grupo tan especial que ha sabido llegar al corazón de los niños con una historia tan linda como es la de Margarita. No me cansaría de verla y felicito a todos porque todos los que tenemos un niño dentro de nosotros lo vamos a adorar.
Muchas felicidades, que sea un camino largo, que puedan seguir rescatando los sueños. Gracias a todos. En realidad nosotros nos sentimos muy honrados de recibir este premio y sobre todo de niños, niñas, niñes que nos hayan elegido y que les haya gustado la película. Ha sido un camino muy largo. Es difícil visualizar estos temas para la niñez, pero es necesario. Así que muchas gracias por el premio. Gracias. Hola a todos, a todas. Muchas gracias por el reconocimiento. Quiero aprovechar la oportunidad para incentivar la producción infantil. Creo que es profundamente relevante seguir construyendo imaginarios para los niños, las niñas, los niñes, para los que somos grandes y también nos sentimos pequeños también. Y creo que hay un espacio en disputa que tenemos que seguir ganando, que es el espacio de nuestras propias representaciones. Cuando avancemos sobre ese, vamos a construir un imaginario tan grande que vamos por fin a poder rescatar todos nuestros sueños y vamos a poder avanzar hacia la construcción del mejor mundo posible. Muchas gracias. Mari, soy Relmo, vivo en Temuco. Soy parte del jurado Choyún, el jurado de niños y niñas del FICUAL MAPU. Los niños y niñas del jurado queremos darle una mención especial a la miniserie Puepeu Tain Kumemogelial. Nos gustaron mucho los mensajes de los cuentos, sobre todo poder conocer la relación de la luna con las siembras, valorando los diversos estilos de los dibujos que aparecen en la serie. La segunda mención es para Pintando Estrellas, Pedro Violinista. Es una historia que nos conmovió mucho, pues su mamá y papá lo apoyaron en su camino a ser músico. Es bello como él toca el violín. Se notaba que él realmente quería aprender y seguir adelante con el violín. Mari, muchos saludos desde el sur de México para el territorio Gualmapu. Y muchísimas gracias a todas las niñas y niños que integraron el jurado infantil por la mención especial y por el reconocimiento hacia Pintando Estrellas y hacia el protagonista principal, Agustín, el músico tradicional. Les mandamos muchísimos abrazos y muchos saludos de parte mía y también de parte de Humberto Gómez, nuestro productor, y de parte del cinefotógrafo Shun Cero. Saludos desde México hacia el territorio Gualmapu. Adiós. Hola, mi nombre es David Hernández Palmar, soy del pueblo Guayú. Les hablo desde Riohacha, territorio Guayú, en La Guajira. Soy jurado de la categoría Memoria Artes Narrativas y en esta edición FICUAL MAPU incorpora esta nueva categoría pues para destacar por el jurado internacional un reconocimiento hacia un trabajo cuyo abordaje, tratamiento y contenido contribuye a los procesos de memoria desde los pueblos originarios en el cine. Por lo tanto, se reconoce a un largometraje documental que expone la injusticia lingüística que sufren las personas indígenas en el sistema carcelario de México, bloqueando su acceso a la legítima defensa en su lengua propia. Un trabajo que representa una aproximación política al uso del idioma y el derecho a la comunicación por parte de los pueblos originarios y que aporta a la visibilización de esta problemática. Se resalta de la obra su fotografía, desarrollo, presentación de contexto natural y social, junto con la mirada desde dentro del espacio físico, donde cobra vida el documental, apostando por posicionar a la lengua como parte fundamental de la memoria indígena. El reconocimiento de la categoría Memoria es para la película Cuando cierro los ojos, de Michelle Ibaben y Sergio Blanco. En la categoría Lengua se reconoce el largometraje documental que visibiliza las diferentes estructuras de injusticia que viven los pueblos originarios
frente a la negación del uso del idioma y la traducción en el sistema carcelario de México. Un registro audiovisual con diversos niveles de complejidad que por su temática y calidad técnica nos permite aproximarnos a ver a través del cine otras realidades distintas que difícilmente accedemos en el cotidiano. Por ello, el reconocimiento en esta categoría es para el trabajo Cuando cierro los ojos. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Ibaben y junto a Sergio Blanco codirigimos este documental llamado Cuando cierro los ojos. Estamos muy agradecidos y a nombre del equipo les hago llegar este agradecimiento por estos 2 reconocimientos de lengua y memoria que me parecen muy significativos precisamente para la temática del documental. Esperamos que a través de la experiencia de Alain Marcelino pues podamos entablar reflexiones y diálogo en torno precisamente a la lengua materna, al derecho a podernos expresar en nuestra propia lengua. Y estamos pues muy agradecidos con el festival, con el jurado, con el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu. Y pues nada, les enviamos un fuerte abrazo desde México y enhorabuena a todas las personas que hacen posible esta forma de ver otros cines y otras propuestas. Muchas gracias. En la categoría Artes y Narrativas, el jurado ha querido destacar un trabajo basado en sutilezas estéticas. Un trabajo bello, con buena fotografía y que resalta la utilización de los recursos narrativos y elementos cinematográficos presentes además en las propias narrativas indígenas, que logran de manera artística y sutil presentar la transición hacia el inframundo a partir de relatos tradicionales. Se considera un trabajo muy bello, innovador, de mucha trascendencia cultural y de referentes en términos del uso del lenguaje audiovisual para la propia representación, en este caso, de la muerte, de este viaje. El reconocimiento es para Chichi Ales, de José López Aramburu. Hola, mi nombre es José López Aramburu, los saludo con mucho gusto desde acá, desde México, y les comparto que todo el equipo del cortometraje Chichi Ales y yo estamos muy contentos por este reconocimiento del festival. Estamos muy agradecidos con el festival, por el hecho de existir, por el hecho de tocar estas temáticas que son tan importantes para nosotros. Les comento también que Chichi Ales fue un cortometraje que se grabó en Sonora con la etnia de los Yaquis, que está situada en el noroeste de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y fuimos muy afortunados por los accesos que nos dieron y porque los participantes del cortometraje sean 100% originarios de la etnia y también está hablada en la lengua caíta, que es la lengua originaria de los Yaquis. Entonces tuvimos mucha suerte y mucha fortuna de captar estas imágenes que han sido pocas veces captadas en este tipo de rituales fúnebres que no tienen acceso regularmente, pues no dejan meter cámaras y todo ese rollo. Entonces fuimos muy afortunados con eso y es un gusto para todo el equipo poderle compartir a otras partes del mundo este tipo de tradiciones, ¿no?, regionales de por acá de México. Y pues les deseamos muchos éxitos al festival, muchos años más y espero que les haya gustado mucho nuestro cortometraje y pues muchas gracias por el reconocimiento. En esta séptima edición, el jurado entrega una mención en la categoría de artes y narrativas a un documental en primera persona, en cuya propuesta resalta la temporalidad de las historias de los pueblos originarios en el mundo, la necesidad del retorno a las raíces y las historias propias, autobiográficas, diría yo, un trabajo necesario que da cuenta de la mirada hacia los mayores, siendo filmada por nietas y nietos, reconociendo su origen en un diálogo intergeneracional. Igualmente destaca el uso de los recursos cinematográficos, la cámara, por ejemplo, en 360 grados, permitiendo ver todo lo que no podemos ver, todo lo que está fuera de cuadro, más
más allá, ¿cierto?, del plano tradicional. Propone desnudar el contexto cultural a partir de la búsqueda de la propia raíz y todo lo que implica el retorno. La mención en artes y narrativas es para el trabajo La raíz es más importante que la flor, de Cristina Cotz Cornejo. El pueblo huarpe vive en esta región. Hola, mi nombre es Cristina Cotz Cornejo. Un saludo cordial desde San Juan, Argentina. Les mando este video para agradecerles al Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu y al jurado por esta mención especial de mi corto en 360, La raíz es más importante que la flor. Es un gran honor recibir este reconocimiento del Festival Indígena más grande de Sudamérica. De nuevo, muchísimas gracias. En esta versión se reconoce a un trabajo de ficción purépecha en su argumento, historia y diseño sonoro. Una propuesta que juega con la incertidumbre del documental en la ficción y muestra nuevas realidades a partir de la migración, la soledad y la decisión de dos mujeres indígenas por acompañarse más allá del vínculo entre suegra y nuera. El reconocimiento es para el trabajo La espera de la directora Celina Yunewan Manuel. Narchusquia. Mi nombre es Celina Manuel, directora de La Espera. Les saludo desde territorio purépecha y en nombre del equipo quiero agradecer al jurado por habernos otorgado este reconocimiento, que sin duda es un gran impulso para seguir creando y contando las historias desde nuestras miradas. Hola, buenas tardes, saludos. Mi nombre es Ángela Jiménez desde Colombia y en esta oportunidad, gracias a la invitación de Wallmapu, junto con Ángeles estuvimos en la categoría de pueblos afrodescendientes como juradas y queremos reconocer un documental, un largometraje realizado en primera persona que invita a la búsqueda y encuentro mediante el planteamiento de reflexiones y preguntas sobre la propia negritud en México. Una película que destaca por la fuerza de su mensaje y contribuye a visibilizar el contexto afromexicano y afroindígena a través del cine. El reconocimiento es para la película Negra de Medjin Tewolde. Hola otra vez, soy Medjin Tewolde, saludándoles desde Chiapas, México. Soy directora de la película Negra y estoy muy contenta de que además la película sea reconocida en la categoría Pueblos Afro del Festival FIC Wallmapu. Pues nada, hice esta película porque creo que es importante, es necesario generar más referentes dignos de nuestras identidades, de nuestras comunidades y por eso pues nada, muy contenta de que Negra tenga este reconocimiento ahí con ustedes. Muchas gracias, saludos todos, todas, todes. Chao. El jurado entrega además una mención en la categoría Pueblos Afrodescendientes a un relato observacional y emocional que plantea las dificultades y resistencias de una mujer afromexicana a través de su quehacer. Un documental que destaca la fuerza de su personaje principal, al cual podemos acercarnos de manera íntima a través de su vida cotidiana y la lucha por la sobrevivencia. Esta mención es para el trabajo Tita, tejedora de raíces, de la directora Mónica Morales García. A mí me daba coraje cuando escuchaba decir yo que mi papá era negro. Incluso sus medias hermanas discriminaban a mi papá por ser negro. FIC Wallmapu reconoce aquellos trabajos de autoría indígena y o afrodescendiente, de realización individual o colectiva, que contribuyan a los procesos de autorrepresentación en el cine. En esta oportunidad, el Jurado Internacional reconoce a la película de autoría indígena enmarcada en la temática de la 7ª edición del festival, Las personas mayores de los pueblos originarios y afrodescendientes. El reconocimiento Wallmapu
es para un largometraje documental Tzotzil, en cuya narrativa se refleja el proceso interno y dedicación de la realizadora para presentar un contundente relato que nos acerca a nuestras realidades cotidianas. Una crítica subterránea y un relato amoroso que aborda problemáticas contemporáneas a partir de la búsqueda de nuestros propios pueblos y comunidades. La mirada empática de una nieta hacia su abuelo, presentada en un relato íntimo y sensible. El premio Figualmapu, el reconocimiento Figualmapu, es para la película Tote Abuelo, de María Sojov. Pues el tzotzil para no perder por las tradiciones. Pues sí, para no perder el tzotzil. Pero también el español vale para defendernos, pues. Por ejemplo, si yo no hubiera aprendido el español, pues no hubiera yo defendido a mis papás. En esta oportunidad, el jurado ha definido entregar 2 menciones dentro de la categoría Figualmapu. La primera mención es para un trabajo dirigido por cineastas pertenecientes al pueblo Unadul y Wayuu, cortometraje que destaca por la alta calidad de su animación y la fuerza de su relato. El encuentro de 2 pueblos y la construcción de imagen a partir de las cosmovisiones de cada pueblo al que pertenecen sus realizadoras nos conectan en la narrativa presentada. Esta mención es para el trabajo Muopala, la abuela mar, de Olowali Green y Luzbeidi Monterrosa. La segunda mención de la categoría Walmapu es entregada a la nación Inú. Se reconoce a un trabajo que destaca en su narrativa, en su tratamiento estético y guión, calificado como poético, claro y preciso. Un cortometraje donde la poética de la cultura misma se refleja de manera contundente. Esta mención es para el trabajo Ka Tatis Tipatakanit, de Isabelle Canapé. Zegespus stomat, eguenstaduk, egaidel da cologuenero kaidelmat, egueshigadelmat. Pulamien, invitamos a este escenario a la Lamien Marta Salgado a entregar la estatuilla a la cineasta Luzbeidi Monterrosa. Afafán, por favor, ya. Pablo Lamien, ya. Muy buenas noches a todos, a todas, a todos. Bueno, felicitar a la Lamien por su premio internacional y bueno, que siga en el camino mostrando, ¿no es cierto?, lo que son nuestros pueblos para que todos podamos aprender también uno de los otros. Gracias. Aipas Mihupucho, Anaya Watsuha, Wonmai Mapuche. Bueno, muy agradecida realmente por este reconocimiento y poder recibirlo también de personas con mucha sabiduría, como la Mayora, que me acompaña en este espacio. Agradecerle al Festival de Figualmapu por la oportunidad de poder seguir mostrando también en estos escenarios el arte que venimos desarrollando también en los diferentes territorios en el mundo. Agradecerle a mi territorio, a mi abuela, que ha sido como un ser que me ha guiado también en este mismo camino y me ha acompañado desde el otro universo. Entonces, nada, muy agradecida.
Pulamien queremos invitar a Lamien Johnny Marino a este escenario, estará por ahí en Lamien, para que pueda contarnos un poco de su reconocimiento. Lamien Aymara, también aquí posicionando, ¿cierto?, estando en territorio de Wallmapu. También le vamos a dar una fafán para que él nos cuente y nos comente, ¿cierto?, de qué se trata su trabajo y también su reconocimiento. Una fafán desde Wallmapu, ya. Caquiñe, ya. Bueno, Kamisaki Hilata Kuyaganaka, estoy muy feliz y muy alegre, ¿no?, de tener el privilegio de poder estar acá y poder compartir el cortometraje que hice con mi padre, ¿no?, que justamente titula Jiscapacha, que es Pequeño Tiempo, en la cual mi padre relata sobre su conocimiento de los animales, ¿no?, del altiplano boliviano. Entonces, él relata en base a su conocimiento y el conocimiento ancestral sobre los animales silvestres, especialmente sobre aves. Y bueno, pues realmente muy alegre de poder compartir este cortometraje con otras comunidades indígenas y que también puedan ver que el altiplano no es un lugar desértico y árido solamente, ¿no?, porque siendo así, es un lugar lleno de vida. Muchas gracias. Le agradecemos también por su presencia, por su trabajo y lo que acaba de mencionar, el trabajo junto a su padre. Así que eso es muy relevante, también desde del conocimiento de los pueblos originarios y aquí también desde el mundo mapuche. Chayel Tulamien, que llegue bien a su casa, a su ruca, y con el agradecimiento también de esta hermosa, ¿cierto?, hermoso público desde la Plaza Janequeo. Hace un poco frío, pero seguimos teniendo fuerza. Chayeltu, ya. Parece que nos queda mucho neguano en el público. A ver de nuevo, ya. Ahí sí, muy bien. Gracias, Lamien, muchas gracias. Ahora queremos invitar a la Lamien Janet Payán para que nos explique un poco de qué se trata este premio de Wallmapu. Así que Fable Lamien, compam, ñochique chilamien, nehuentu la imita mizungu, que me tripaya y tati. Bueno, yo la verdad que no me quiero extender porque yo creo que todos estamos esperando la película de Claudia Guayquimilla, la que viene a continuación, ¿cierto?, nuestra película invitada, pero sí quería comentar que este año Wallmapu ha hecho un esfuerzo y una gestión que nos permite por primera vez tener un premio, un incentivo para esta categoría que de alguna forma releva, ¿cierto?, la autoría de los pueblos indígenas en este camino hacia la autorrepresentación. Contar que fueron 65 películas, ¿no?, que aún están en nuestro sitio web www.figualmapu.cl, donde ustedes pueden ver a las que, si se perdieron alguna. De esas 65, 32 corresponden a mujeres, ¿no?, y 47 son de autoría indígena. Y el premio Wallmapu es justamente premiar a los equipos, ¿no?, distinguir, ¿no?, relevar el trabajo que se hace desde los propios pueblos indígenas y también afro. Así que son $2.000 que en esta oportunidad se van para la película Tote, ¿no?, de María Sojov, una querida amiga, directora de cine desde México, ¿no? Así que eso, Lamien. Y bueno, Amulepe. Chayel Tulamien, ya. Queremos decir y agradecer también a Afrovisión, que está transmitiendo para todos a quienes nos están siguiendo, ¿cierto?, desde sus casas, y termina la transmisión, así que un saludo y agradecimiento a todo el equipo que nos está acompañando y que hace posible también poder transmitir la música, las artes a cada uno de los hogares de los seguidores que acompañan, ¿cierto?, a Wallmapu. Chayel Tucompulamien. Ahora también queremos a todos quienes están aquí presentes contarles que la estatuilla que se ha entregado acá es de la Lamien Somo, ¿cierto?, de nuestro territorio, Jessica Huentemal, que es ceramista.
Así que también la Lamien, que nos está siguiendo por las redes, una fafán para ella, un reconocimiento a las mujeres que trabajan desde los territorios. Una fafán para cada una de ellas, las mujeres que hacen el huichal, el telar. ¡Ya! Lo están escuchando, así que eso es muy, muy relevante, que Figual Mapu reconoce, ¿cierto?, a todos los que trabajan desde sus casas, con el arte, el don que se le entrega en las manos, como decía mi abuelita, a través de los sueños. Feley Pulamien, luego de conocer los reconocimientos que entrega el jurado de Figual Mapu en su 7ª edición, saludamos y felicitamos a todos los realizadores que han sido reconocidos en esta versión. Como festival agradecemos que se hayan sumado a esta convocatoria, así que Mañum, Chayel Tucón Pulamien. Bien, ahora en la presentación de la película de clausura de Figual Mapu, nos gustaría comentar que para el festival es muy relevante la programación y la exhibición de la película Mis hermanos sueñan despierto, de la Lamien, de la hermana cineasta mapuche Claudia Guayquimilla. Un trabajo que, no siendo de la temática indígena, si es una realizadora perteneciente a un pueblo originario, al pueblo mapuche, demostrando que como pueblos no tenemos límite al abordar una variedad de temas que nos parezcan importantes de representar en nuestro cine. Peley Lamien, así que lo invitamos a ver esta película para todos ustedes en Pulamien. Ya estamos de regreso, Pulamien, con la jornada de cierre del Figual Mapu. Ha sido una jornada extensa en que hemos disfrutado de la música de Silvia Falcón y también hemos realizado las premiaciones que se han otorgado a las distintas realizaciones que han llegado hasta esta 7ª versión del Figual Mapu. Queremos comentarles algo muy importante, y es que las películas van a estar disponibles hasta el día lunes, hasta las 23:59 de la noche. Van a estar disponibles en la página del Figual Mapu, www.figualmapu.cl. Queremos agradecer a quienes han conectado y se mantienen hasta esta hora a través de las distintas plataformas de Figual Mapu, en Facebook, en YouTube y también a través del canal Ufrovisión. Esta tarde, como ya les comentábamos, se han realizado distintos reconocimientos a las obras que han llegado desde distintos pueblos de Abya-Yala y del mundo, y para eso vamos a conversar con algunos de los realizadores y las realizadoras que ya tienen su estatuilla y que esta tarde van a conversar con nosotros, mientras el público que se encuentra acá de manera presencial va a poder ver la película de Claudia Guayquimilla, que se llama Nuestros hermanos sueñan despiertos. Vamos a invitar entonces para que conversemos y podamos conocer a una de las realizadoras. Ella es Luzbeidi Monterrosa. Lamien, por favor, queremos invitarla. Bienvenida, Lamien. Mari, ¿cómo está? Queremos primero felicitarla por el reconocimiento. Vemos que ya tiene la estatuilla, la gente puede verla, y queremos primero preguntarle sobre su obra. Cuéntenos un poco sobre Mupala. Cuéntenos de qué se trata. Ahí bajo muy jupucho, Tanuria Luzbeidi Monterrosa, soy indígena del pueblo Wayú. Y pues bueno, agradecida también con el Figual Mapu y con todo su equipo organizador por permitirnos primero estar acá en este espacio, haciendo una representación del territorio y de los territorios en este caso. Bueno, Mupará es un corto animado co-dirigido con una compañera del pueblo indígena Cunadule que se llama Ologuayligri. Y pues nada, primero pues agradecer y aclarar que este reconocimiento no es solo para mí, sino para el equipo, para Ologuayli, para su pueblo, para mi pueblo y para cada una de las personas que hicieron posible este corto. Y Mupará significa la abuela mar y cuenta todos cosmovisiones indígenas, donde coincidimos que el ser es mujer, es femenina y además de todo es nuestra abuela, ¿no? Que representa como la protección, pero también hicimos este corto en memoria de las abuelas y los abuelos que han sido olvidadas por la nueva generación, hablando un poco desde la diversidad e interculturalidad que existen en los pueblos indígenas. Sí, que es muy importante, y sobre todo en esta jornada, en esta versión del Figual Mapu, en que se reconoce a las personas mayores. Justamente el reconocimiento que ustedes tienen es por defensa al territorio, si no me equivoco. Cuéntenos cómo se desarrolla eso también.
con el bloque de defensa del territorio? Bueno, cuando hablamos un poco de qué ha representado, por ejemplo, ahora como con la temática que se ha venido abordando, que son los abuelos y las abuelas, creo que, digamos que cuando se habla que es parte de un todo, ¿no? De cómo el territorio, la cultura, la cosmovisión y la ley de origen nos hacen ser, y en este caso es una forma de seguir siendo una voz y una forma de cómo manejamos un poco este arte del cine para seguir narrando nuestras propias historias en pro de eso mismo, en pro de las voces que hacen parte de nosotros y de nuestro propio territorio. Sí, justamente le iba a preguntar por eso, la importancia que tiene el realizar este tipo de materiales, de hacer cine, del audiovisual para los pueblos y también destacando la mirada propia, como dice usted, o sea, hacerlo desde el pueblo con una visión, por supuesto, que es la que pertenece a su cultura, a su territorio. Bueno, creo que sí son importantes como estos tipos de escenarios, como los que genera Ficmalhuapu en este caso, y de cómo invita a los diferentes pueblos a nivel internacional, nacional y desde los mismos territorios a ser parte y a presentar como este tipo de trabajos que venimos realizando, debido a que nosotros hablamos de que ya es hora de ser nosotros quienes narremos nuestras propias historias y empecemos a abordar también y hablar de la comunicación propia, de las narrativas propias, de cómo deberían implementarse un poco desde esa misma importancia que se le da. Creo que hay una diferencia de cuando una persona indígena empieza a narrar y cuando una persona no indígena narra también, ¿no? Justamente. Entonces creo que sí se generan diferentes escenarios, y entre esos Ficmalhuapu como una ventana y una puerta de seguir mostrando lo que nosotros venimos realizando en nuestros territorios. Lamine Louzbeidi, queremos primero felicitarla por el reconocimiento al trabajo que han realizado junto a su equipo. Como usted bien dice, siempre en estos trabajos hay un equipo importante que es quien hace posible que las obras lleguen a distintos escenarios y que se conozca también la voz del pueblo al que ustedes representan. Así que queremos agradecerle, por supuesto, que haya estado acá, que haya estado en el Gulumapu, que haya conocido el territorio, porque además estuvieron en distintos lugares recorriendo y compartiendo con distintas personas. Sí, realmente estoy muy agradecida con el pueblo mapuche, con el territorio, con los ancestros que nos han recibido de muchas formas, porque hemos pasado por muchas cosas para poder llegar al territorio Gualmapu. Y pues nada, muy agradecida realmente desde los pueblos indígenas en Colombia, y nada, muy agradecida también de que esta versión haya sido dedicada a las abuelas y los abuelos. Anayahuatl. Muchas gracias, Lamine Chaltumay. Estábamos conversando con Louzbeidi Monterrosa, como ya les comentábamos, con la obra La Abuela Mar, que esta tarde obtuvo un reconocimiento por el trabajo que han realizado en el bloque de defensa del territorio. Vamos a continuar conversando con más realizadores y realizadoras. Vamos a invitar a que se nos sume el Lamine Johnny Marino para que podamos conversar, director de Jiscapacha, Pequeño Tiempo. Lamine, queremos primero agradecerle, darle por supuesto nuevamente la bienvenida. Ya sabemos que están prontos a retornar a su tierra mañana y queremos preguntarle cómo ha sido esta experiencia de participar en el Ficmalhuapu. Bueno, una experiencia bastante gratificante y también impresionante, ¿no? Para mí, de poder estar acá y poder compartir con varios compañeros de diferentes países, sí, incluyendo con compañeros también de acá y que forman parte también de diferentes comunidades, ¿no? de Chile. Cuéntenos un poco sobre su obra, de qué trata, y hoy día han sido por supuesto reconocidos también en el Ficmalhuapu. Sí, bueno, la obra trata sobre los animales silvestres del altiplano, ¿no? En la cual mi padre me ayuda a relatar, ¿no? En base a su conocimiento que tiene sobre el lugar, sobre estos animales que viven en esta planicie. Sí. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido el desarrollo del trabajo que ustedes han tenido en términos de lo que significa armar los equipos de trabajo, armar el guión y producir y desarrollar, por supuesto, una obra audiovisual que a veces resulta muy difícil por lo que significa el despliegue, porque hay que tener recursos también para realizarlo? ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, de hecho, lo estuve grabando hace mucho tiempo atrás, antes de la pandemia. Ya. Y que justamente
tenía una idea, digamos, de cómo estructurar. Solo era un cúmulo de imágenes que yo había capturado sobre los animales, ¿no? Yo decía a mi padre, voy a ir al pueblo de mi abuelo, y me decía, ya, ¿no? Ve para allá, me decía, ¿no? Y se contactaba con la gente de allá para que yo pueda llegar y que también me puedan ayudar, ¿no? a que pueda ir a esos lugares donde existen estos animales. Entonces, llegando allá, que es la comunidad de Paidumani Grande, una comunidad aymara de boliviana, entonces fue ahí que justamente la comunidad me empezó a llevar a estos lugares donde aparecían diferentes tipos de aves, ¿no? De aves y otras especies también. Entonces, y no sabía, digamos, de cómo estructurarlo. Ya en la época de la pandemia, ¿no? al estar en un pequeño en un laboratorio, ¿no? de cortometraje de Panamá, entonces me ayudaron un poco a estructurar este aspecto y a poder sacar este cortometraje, ¿no? Sí, justamente. ¿Y cómo se siente haber recibido este reconocimiento? Es un trabajo muy importante y que además visualiza otras cosas que a veces pasan desapercibidas por las mismas preocupaciones que existen desde los pueblos, la defensa del territorio, la defensa de la lengua, la defensa de los derechos humanos. Hay muchos temas que atraviesan y permean los distintos pueblos, y justamente hablar de los animales, de las aves, también tiene un significado muy importante y que muchas veces no es tan visible. Sí, justamente eso es lo que yo veía, ¿no? Al buscar del por qué estas aves o por qué viven en estos lugares, cuáles son sus nombres. Generalmente uno encuentra nombres científicos y todos esos aspectos, pero los nombres nativos es lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, ante esa idea de poder rescatar esos nombres que la comunidad aymara le da a cada una de las especies, fue algo que me ayuda incluso a mí más, ¿no? de poder ampliar el conocimiento sobre el conocimiento aymara respecto a los animales, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que el mismo indígena, ¿no? Describirlo en su propio idioma y relatarlo, como también nombrarlo con su propio nombre nativo, creo que es algo que debería promocionar, ¿no? Más claro. en diferentes ámbitos del audiovisual, ¿no? Ya sean tanto cinematográfico como también en otras áreas, ¿no? Claro. Y así también se preserva ese conocimiento, ¿no? ancestral de los animales, que generalmente es algo que lamentablemente se está perdiendo. Sí. Queremos agradecerle también por haber compartido con nosotros parte de su obra, por habernos explicado, y nos quedamos, por supuesto, con el desafío, ¿cierto?, de mirar otras realidades, de mirar otros contextos también, y queremos agradecerle y que ojalá tenga un buen retorno a su tierra, a su territorio, y que podamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lamien. Bueno, estábamos conversando entonces con el Lamien Johnny Marino, director de Xiscapacha, la obra Pequeño Tiempo, que nos comentaba que es una obra que fue reconocida durante esta tarde y que por supuesto nos explicaba que tiene un contenido que está relacionado con los animales, con las aves. Así que es muy importante, por supuesto, y como ya les hemos dicho, todas estas obras ustedes las pueden ver en la página oficial de Figualmapu, www.figualmapu.cl, y que van a estar disponibles hasta el día lunes, como ya les habíamos dicho delante, hasta el día lunes a las 23:59. Todas las obras van a seguir disponibles para que ustedes las puedan ver de forma gratuita. Y para finalizar, también tenemos a otros realizadores y realizadoras que también han sido galardonados esta tarde. Vamos a invitar a Carlos Silva y Elizabeth Gallegos. Ellos son de la Fundación Rescatando Sueños y ellos han presentado también una realización que se llama Margarita, una niña afrochilena. Mari Pulamien, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Queremos primero felicitarlos por el reconocimiento que han tenido esta tarde y nos gustaría que nos cuenten sobre la experiencia que han tenido en el Figualmapu y por supuesto sobre su obra. Bueno, estamos súper contentos, agradecidos, honrados del reconocimiento que hemos tenido de parte de los niños, sí, las niñas y los niños. En realidad este trabajo está hecho para ellos y nos encantó que pudiesen ellos valorizar el trabajo y
destacar algunas cosas como los efectos especiales, el contenido, los personajes, etcétera. Así que estamos súper felices. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, Carlos, nos gustaría que nos pudieras comentar sobre la obra, de qué se trata la realización que ustedes trajeron al Figual Mapu en esta oportunidad. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Primero agradecer a la organización del festival, a todos y todas. Bueno, Margarita, una niña afrochilena, cuenta la historia de una niña que vive en Arica y que busca a través del diálogo con su abuela encontrar las raíces y saber finalmente de dónde viene y quién es. Y en esa búsqueda la abuela va revelando poco a poco cosas complejas de la historia afro y que con mucha sutileza le va contando para que ella también se sienta parte de esa tradición y construya su propia identidad. ¿Cómo ha sido para ustedes abordar esa temática? Aquí hay muchas realizaciones que están hechas por realizadores y realizadoras indígenas. ¿Cómo ha sido para ustedes abordar? ¿Cómo hicieron el tratamiento? Es un tema que también es complejo. Sí, es muy difícil porque son trazos de dolor que han sido invisibilizados en la historia y obviamente están invisibilizados en el currículum de nuestro país. Sí, lamentablemente sí. Pero una impronta que tiene nuestra fundación es visibilizar justamente estos temas, pero de una manera más cercana, empática, amorosamente, porque queremos que se sane la herida. Sí. Y una forma de sanar es visibilizar. Y en eso estamos nosotros como fundación. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de esa obra? ¿En qué se inspiraron? ¿En quiénes se inspiraron para realizarla? Bueno, la obra aparte se basa en una producción que hizo la fundación, una investigación, y a partir de eso se construyó un guión que va contando los diferentes aspectos que iba mostrando la investigación. Fue un trabajo profundamente artesanal. Nosotros nos preocupa trabajar con materiales nobles y un elemento que yo creo que el que más me gusta a mí de la producción es que en su imagen revela el mismo trabajo al elegir que se vean las manos. Claro. Las manos se ven en la producción, se ve cómo se manipulan los personajes y yo creo que eso juega una doble función. Primero, revelar el trabajo que siempre en todos los espacios es invisibilizado. Sí. Y también incentivar al juego, a la posibilidad de construir un mundo con las propias manos. Y en esos parámetros nos movimos tratando de ser lo más lúdico posible, como decía Elizabeth, como con la dificultad que significa tratar esos temas, pero poniéndole un poquito de humor, tratando de ser empático con los niños y las niñas y por supuesto tratando de construir un personaje como la abuela que te cuida y te protege y te da como mucho amor. Sí, por supuesto. Cuéntenos dónde van a estar o dónde más se puede ver la película, porque en el Figual Mapu van a estar hasta el día lunes, hasta las 23:59 horas, están disponibles para que vean esta y muchas otras obras, pero ¿cómo la gente puede acceder al material que ustedes realizaron y conocer un poco más sobre esta producción? Nuestra miniserie está liberada, está en YouTube, está en un canal que tiene Rescatando Sueños en la Fundación, en otras páginas. Y muy pronto, en abril, lanzaremos la segunda temporada ya de Margarita. ¡Oh, súper! Una primicia. Ya, así que están todos invitados a ver la segunda parte, que es maravillosa. Ya, sí. Muchas gracias. Queremos agradecerles por haber conversado con nosotros esta noche, por haber participado de este festival. Me imagino que ya retornan pronto y que puedan enviar un saludo final a la gente que se quedó hasta esta hora viendo el festival a través de las distintas plataformas que tiene el Figual Mapu y que por supuesto se siga promoviendo el arte, el cine, que logra rescatar historias invisibilizadas de los pueblos. Bueno, a nosotros la primera vez que participamos en este tipo de festivales ha sido muy grato, la acogida, nos hemos nutrido mucho de los espacios, así que nos vamos contentos y invitamos a todos a seguir participando de todas las actividades que ustedes hagan aquí en el territorio. Sí, yo me voy muy contento, muchas gracias, le repito. Creo que es importante fomentar este tipo de trabajo en infancia. Cada vez que puedo lo repito, creo que es importante visibilizar, construir un propio imaginario enfocado a infancia, que nos hacen recordar momentos duros de la historia de la humanidad, sobre todo cuando hay mucha gente que ha vivido y ha luchado por su libertad, y no puedo olvidar en este momento a la gente que está hoy luchando también por su libertad.
intentando finalmente construir un mundo en el que estemos todos. Sí. Entonces, incentivo también a los que nos están viendo, agradezco el trabajo de la Fundación, agradezco a la organización y los invitamos a estar atentos a las redes porque pronto vamos a liberar la segunda temporada de la serie. Así que ojalá que nos veamos el próximo año. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ya escuchaban, hay que estar atentos entonces. En abril vamos a estar expectantes a eso. Así que queremos agradecerles, por supuesto, a todos ustedes que durante esta semana se han conectado, han estado pendientes del desarrollo de esta 7ª versión del Festival Internacional de Cine Figual Mapu. Y por supuesto queremos agradecer al equipo que hay detrás de este trabajo, que ha hecho un despliegue logístico muy importante y que ha logrado convocar a distintos realizadores y realizadoras y tener más de 60 obras en este lugar que están siendo liberadas. Y por supuesto agradecer a quienes están haciendo el trabajo detrás, el trabajo de diseño, el trabajo de logística, como ya les decíamos, a la Luz Marina, que estuvo realizando la conducción presencial de esta obra, una Lamien que por supuesto ya forma parte de la familia de Figual Mapu, y que esperamos que nos podamos ver en una nueva versión, la 8ª versión, y vamos a estar por supuesto muy atentos a las novedades y compartiendo, porque el Figual Mapu no para aquí. Esta semana se realiza el festival, pero el Figual Mapu durante todo el año se está desplazando a distintos territorios para realizar distintos trabajos de promoción y también de muestras en distintas comunas. Así que desde aquí, desde la Plaza Janequeo, ex Plaza de Armas, nosotros nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado de las obras y de este día de clausura del Figual Mapu. Así que les invitamos a que puedan compartir, a seguir viendo las obras y que por supuesto se mantengan al tanto de las novedades que Figual Mapu tiene y que va a seguir realizando durante el resto del año. Muchas gracias.